Rewind. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos de Rewind? Estamos nuevamente en un capítulo más aquí con mi compañera Mari López. Mari López, ¿cómo Hello. estás? Muy En bien, otro partner, muy capítulo contenta. del vino y el poder. Sí, del vino y el poder, sí. Y bueno, rapidísimo, bienvenidos todos, qué gusto que estén aquí en un capítulo más con nosotros, partner, qué gusto. Y un paréntesis antes de empezar con este programa, ahorita me acordé que en el programa pasado les dije que iba a andar allá por Egipto. Y pues bueno, ya regresé. Y déjenme les cuento que sí vi mucho el tema del vino en Y Egipto. decías que no, Sí, fíjate. sí, yo decía que no era tanto, pero ahora que pues ya lo viví, ya lo experimenté, digo, a ver, no fueron los primeros, no fueron los que hacen el vino es antes de los egipcios, pero sí fue muy importante para ellos. Tarde o temprano, en todas las tumbas de faraones, que pudimos entrar a dos, tres tumbas, había vestigios de vino, encontraron, bueno, las poquitas que encontraron cosas, porque la mayoría estaban saqueadas, encontraron ánforas. En Alejandría, por ejemplo, sí se encontraron muchas ánforas porque ahí ya ves que estuvo Alejandro Magno. Claro, Entonces, sí hubo mucha presencia del vino y fuimos, de hecho, el camino del Cairo hacia Alejandría, sí hay mucho ok. viñedo todavía, fíjate. Sí existe mucho viñedo. Y obviamente allá se encontraron muchas ánforas. Y otro punto en donde también pude ver esto fue en el nuevo Museo del Cairo, que está impresionante. Lo inauguraron el 1 de noviembre. Justo nosotros fuimos 5 días después. Está hermoso el lugar, le metieron una infraestructura impresionante y Y me mucha lana. imagino. Hicieron toda esta parte, y no, un dineral. Y una empresa japonesa, de hecho, fue la encargada de hacer todo el museo. Y de la mano del gobierno también egipcio y bla, 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 pero sí hubo mucha gente involucrada. Hicieron toda una serie, una parte del museo de todo lo que encontraron en la tumba de Tutankamón. Porque ahora ya entiendo, Tutankamón como tal no era un faraón tan importante porque murió a los 19 años. O Ah, sea, murió súper joven, sí, y se cree que tenía como polio porque cojeaba. Se encontraron, de hecho ahí lo vimos, yo creo que eran como 300 bastones dentro de la tumba. Entonces se cree que sufría de polio desde niño. Y bueno, tuvo varias enfermedades, al final lo asesinaron, lo matan, pues le parten la cabeza, ¿verdad? De hecho, hay sus esculturas, hay unas esculturas en las que se ve así el cráneo partido. Y pero se hace tan importante porque es una de las pocas tumbas que no saquearon, y hay una razón para eso. porque estaba abajo de otra tumba. O sea, lo entierran a él en el Valle de los Muertos, que es impresionante el lugar. O sea, tú llegas y dices, pues aquí no hay nada y todo está bajo tierra. ¿Cómo lo hicieron en su momento? No entiendo. ¿Y cómo dieron con ello los saqueadores? Tampoco, porque, o sea, no hay forma. Es vastísimo el lugar, pero dieron con ellos. Pero estaba la tumba de Tutankamón y encima, en la montaña, ponen otra tumba y el tiempo, los deslaves, la arena, fue tapando la entrada a la tumba de Tutankamón. Entonces, fue de las pocas que no saquearon y que estaban completitas. Por eso cuando la abren, se viene la famosa maldición de la tumba de Tutankamón a todos los que entraron, pero pues no, realmente era porque estaba sellada durante miles de años. 2000 años, quieras que no, o sea, 2000 y cacho. Entonces, cuando la abren, todos estos gases, obviamente, que había adentro, los inhala la gente y bueno, obviamente se hacen, no sé, hongos, lo que sea, y mueren algunos, pero estaba llena, era impresionante. Yo sí digo, si esta era la tumba de Tutankamón, ¿cómo fue la de Ramsés II? Imagínate. No me lo puedo imaginar. Este, Ahí en mi página estuve subiendo muchas historias, pero ahora voy a subir ahora ya ves que se hacen los Sí. circulitos de historias destacadas, voy a ponerlas todas para que quien quiera se meta y vea todo lo que estuve subiendo. Y ahí sí tenía una parte, eran como 32 ánforas de vino súper especial y estaba con insignias, o sea, el ánfora decía qué tipo de vino era
y de qué año era y quién lo había hecho. O sea, tenía unas Era inscripciones el antro. la ficha técnica. La ficha técnica, exacto. Y están ahí todas las ánforas y era el vino del faraón. O sea, ese vino solo estaba reservado para, o sea, top, la gente importante y demás. Entonces, sí tenía mucha importancia el vino en el imperio egipcio en su momento, que fueron muchos años. Y en otros lugares a donde fui, templos y demás, que estaban llenos de jeroglíficos las paredes, porque sí tenían los papiros, pero aún así el grabar en las paredes para ellos era dejar ahí su legado, y hasta la fecha está impresionante. Sí hay muchas en donde se ve las ánforas y las uvas y muchas cosas que dices, sí, para los egipcios definitivamente fue importantísimo y el dios Osiris, obvio, fue de los más importantes, ¿no? Claro. Entonces, sí, bueno, quería hacer ese paréntesis antes de entrar con el tema de hoy, Muy que se los bien, debía. muy bien, muy bien. Pues está excelente porque con eso cerramos la parte europea. Del Y capítulo bueno, pasado. Ajá. ¿cómo? Eurasia le llamamos. Ujú. Eurasia, sí, Eurasia, porque pues, África, hablamos, pues, Asia, toda esa África zona y de por por allá. Europa. Ajá. Y nos venimos al continente americano porque aquí también el vino tiene su relevancia y tiene Sí, su parte política, de poder, de influencia. Y claro que en México, pues no se diga, ¿no? Aunque parezca que no, y claro. todos sabemos que estamos en pañales hablando de enología moderna, pero tiene su historia con Mucha, el vino. mucha, partner. En el pasado platicábamos de las bebidas antes del vino, que tarde o temprano sí fueron parte de rituales, Claro, como los fermentos, ¿no? Fermentos de diferentes cosas. Pues en el México precolombino, México prehispánico, también las había, obviamente, sí, y se siguen tomando a la fecha. Pero ahora pues se toman ya más coloquialmente, más casualmente, pero antes sí estas bebidas representaban parte de sus ceremonias, de todos sus momentos religiosos, y estas eran súper importantes. Por ejemplo, teníamos, como ahora lo tenemos, el pulque. el El pulque, pulque era una bebida totalmente, pues, significativa para todo lo que era su conexión con sus dioses, con el sol, con la claro. luna, Por porque eso dicen que obviamente, es pues, mágico el pulque. Te pone mágico. exacto. Sí, te pone mágico. Todos nuestros antepasados tenían estas conexiones muy importantes con la naturaleza, con el sol, con la luna, por algo en Tenochtitlan, ¿no? O tenían todos estos pues rituales y tenían las pirámides del sol y de la luna, acuérdate, ¿no? Claro. ¿Cómo se llama? Teotihuacán. Entonces, esta bebida era una bebida fermentada a partir de aguamiel, de maguey, y para ellos el maguey era una planta sagrada. Sí. ¿Te Pues acuerdas que lo hemos platicado con el mezcal? es como el abuelo del tequila y el mezcal. Claro, y Oh, lo platicamos con el mezcal, de cómo surge el mezcal y toda esta leyenda del mezcal, ¿no? Tenía connotaciones religiosas, sociales y agrícolas, pues y Mayagüel. lo bebían, ajá, con Mayagüel, exacto. Solo ciertos sectores, sectores podían beberlo. Habitualmente eran los ancianos, los sacerdotes y los guerreros después de la batalla, o sea, los que salían victoriosos. Y en algunos rituales específicos. El pueblo en general no podía emborracharse libremente. O sea, el México antes no era así como que, "Ay, vamos a tomar pulque y ponernos cohetes". No, Era era para nomás cierto como rango, ¿no? cierto rango y ciertos momentos. Lo bebían en ceremonias, obviamente, para Mayagüel y Tlaloc. Tlaloc Ok. es el dios de la lluvia, La ¿no? lluvia. Tengo entendido. Ajá. Y bueno, obviamente para los ritos agrícolas, sus siembras, sus cosechas, sus lluvias. Acuérdate que para ellos el año se dividía en dos, ¿no? Como lo hemos Sí. platicado en todas estas antiguas pues comunidades, lo importante que era todo el tema de la lluvia y de la siembra. Y también en ritos como nacimientos, matrimonios y funerales. Que esto es algo que sí tenían una conexión muy fuerte en cómo lo hacían, ahora que platicamos de los egipcios, y cómo lo hacían nuestros antepasados sin tener ninguna comunicación unos con otros, ¿no? Qué loco. Sí. Creían también en la vida después de la muerte, creían también en estas pirámides, en estos rituales de nacimiento, de muerte, y que todas estas bebidas los acompañaban en el más allá. O sea, qué loco. Ahora que estuve allá, yo sí decía, bueno, el universo, ¿cómo se comunica? No sé. Otra bebida era el tepache, que Uy, está, el bueno, es una tepache bebida, de el la piña. tepache, híjole, es pesadito.
Puede ser a base de maíz o frutas, como bien dices, como la piña. Es de menor grado alcohólico que el pulque, pero híjole, yo cuando lo he llegado a tomar, sí, sí, sí te marea, la verdad. Parece que Sí. no, pero sí marea. También se usaba en contextos rituales, pero era un poco más accesible al pueblo. Hacían tepache también de cacao, de zapote o de tuna. Ah, mira. Entonces, lo usaban. Bueno, el cacao, acuérdate que también era importantísimo para todas estas comunidades. Y también hacían, aparte, bebidas fermentadas con cacao. Aunque no se fermentaba para embriagar, se combinaba con chile, especias o miel y hacían unos tónicos para estos rituales. No es como Tarde o temprano, el tejate. ¿Has probado puede el ser, tejate? o como lo he escuchado, no lo he probado, o como el tesguino, o cuál es el que no tiene El, alcohol, tejuino o no, el tesguino. tejuino es el que viene también de maíz. Es como si fuera una cerveza parecida, que una vez nos explicaron la diferencia. eh, pero Sí, 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 sí. muy parecido viene el maíz también, es un fermento. El tejate Sí. es de origen Pero hay uno oaxaqueño. que sí tiene alcohol y hay uno que no tiene alcohol. ¿Te acuerdas que decíamos porque Sí, decíamos, bueno, ¿por qué lo venden en plena mañana a la luz del día en la calle? Y dice, es que es tiene que muy ese tiene mínima alcohol. graduación alcohólica, Ujú. Sí. mínima. Entonces, Entonces, sí, y igual. como es muy artesanal la forma de fabricarlo, por eso algunos pueden llegar a tener más y otros llegan a tener Ujú. menos, ¿no? Y es más Ok, controlado, ok. entonces, pues sí, está ligeramente más, fermentado, algunos que otros. Ok, ok. Pero fíjate, hablando del cacao, que luego Ajá, ya se convierte en el chocolate, sí, era bebida de nobles y reyes mexicas. Era más valorado aún que el oro. Entonces, tarde o temprano, todas estas bebidas también connotaban poder sí, y claro. estatus social, ¿no? Y decías ahorita del tejate, ¿o cómo dices que se El llama? tejate, de origen Ujú, oaxaqueño, ujú. esa también se usaba con fines ceremoniales y se prepara con maíz, con cacao, hueso de mamey y rosita de Órale. cacao. Rosita de cacao es una flor, la última es una flor Ujú. que produce como una especie aromática y crece en el árbol Ok. de rosita, así se le llama. Ok, en enero voy a ir a Oaxaca, lo voy a probar. Ay, qué delicia, Vas a sí. ver. Sí, sí, voy a ir a ya me toca ir ahora a mi México. Sí, sí, sí. Sí, óyeme, voy aquí, voy allá y ¿qué onda? Ahora Sí, voy a ir a tepache, Oaxaca y van a tejuino, ver, voy a tejate, probar todo eso. Y los tascalate. chapulines. Aparte, imagínate toda la comida con la que acompañaban estos No, no, rituales, ¿no? muchísimo, Porque sí. tarde o temprano le ofrecían también en algún programa, lo platicamos, cómo ofrecían el cacao al dios, ¿no? Fíjate, A el Tlaloc. tascalate también era una bebida originaria igual del sur, pero en Chiapas. Ujú. Y se hacía con maíz también, cacao y achiote. Con achiote, Sí, órale. El achiote es lo que luego usamos para tipo cochinita pibil y todo sí, este tipo de cosas, ¿no? sí, por eso es Órale, del sur qué loco. de México. ¿Sí? Wow. Pues mira, ya las últimas bebidas que estuve checando fue, por ejemplo, bebidas fermentadas a partir de balché. Me llamó la Balché. atención, me acordé de Barón Barón Balché. Balché. Y esto era una corteza endulzada con miel. No sé si tenga algo que ver con Barón Balché, porque Barón Balché, acuérdate que tiene mucha connotación maya. Sí, pues quién Muchos de sabe, sus vinos son puede números ser. mayas. Otros fermentos regionales fue también, por ejemplo, en los pueblos del norte, fermentos de pitaya, ciruela o cactus. Entonces, supongo que de la tuna, ¿no? También. Bueno, Entonces, de la pues bueno. tuna hay una bebida que se llama Ah, colonche, sí. que Ujú. también es fermentada. Es de San Luis Potosí, Zacatecas, entre toda esa zona. Y Ok, los ok. nahuas la conocían como Nochoctli, algo Ok, así. Y fíjate. pues No, es que de todo hacían de fermento. todo, de todo, de todo, de todo. De todo. Y tarde o temprano lo usaban para comunicarse con sus dioses, para conectarse con sus seres supremos y con la naturaleza y tenían connotaciones específicas. Entonces, estas bebidas seguían siendo parte del poder, ¿no? O sea, de quién era la jerarquía, quién estaba más arriba y quién estaba más abajo, ¿no? Se me Exactamente. hace, se me hace muy lindo y llega el momento en que, ¿quién llega, partner?
Así es, todo esto es antes de la colonia, Ujú, ¿no? Antes de la ujú. colonización. Claro, precolombino. Ujú, Y a ver, aquí sucede algo porque así como nos dimos cuenta de que ellos fermentaban todo, no es raro que ujú. también hubiera algún tipo de fermento de uvas silvestres aquí. Y eso también se No lo dieron dudo, claro. cuenta los españoles cuando vinieron hacia acá. ¿Qué pasa? El vino llega a Ujú, México no solo como, no solo como una mercancía. Podemos decir que llega como un pilar de la civilización que se venía a imponer, ¿no? Que era España. Bueno, ujú. fue Sí. también una herramienta de conquista espiritual, hablando en términos religiosos, y un símbolo de estatus como inalcanzable para la mayoría. Eso ya lo vamos a ver en el futuro. Eh, Porque Ujú. quieras o no, al momento de que viene el vino, y vamos a ver la importancia de cómo la decisión que toma Hernán Cortés al momento de solicitar vinos y después ponerse a plantar, pues sí genera problemas, tanto ventajas como desventajas entre España y México. ¿Sí? Entonces, Ujú. bueno, Claro. vamos desglosando un poquito todo este tema. ¿Qué pasa con Hernán Cortés? Se dice que los prehispánicos o el México prehispánico sí comían uvas silvestres y sí bebían Ujú. los jugos ácidos que se fermentaban de estas uvas, ¿no? Decían Aunque uva no hay, verde, ¿no? Le llamaban uva verde o algo así. exacto, Ujú, aunque no hay registro que sea como producción de vino. O sea, no es una ujú. producción de vino. Pero sí se comían estas uvas fermentadas, o sea, sí había uva, ¿no? De entrada. A ver, es que es lógico, si fermentaban todo lo que ahorita Todo. platicamos antes, hasta el cacao, el maíz, ¿cómo no iban a fermentar esta fruta que se daba natural? Porque ni siquiera es como que, ay, planeamos hacer un viñedo, ¿verdad? Porque no se Exactamente. conocía como tal. Entonces, de toda América, la historia del vino no empieza en California, no empieza en Chile, no, empieza en el corazón de México. Tras la caída Y de pues sí. Tenochtitlan, Hernán Cortés entendió que para consolidar el dominio español no bastaba nada más con el poder militar, era Ujú. necesario replicar la cultura española, ¿no? Y Completa, claro. esta cultura se sostenía por tres pilares: el trigo, el olivo y la vid. Entonces, el Ujú, vino era indispensable para la consagración en la misa, que era el acto espiritual central de la conquista, a eso venían. ujú. Sí. Y ante la dificultad de importar vino desde España, que era costoso, que era escaso, que llegaba pues ya echado a perder, que, o sea, Es que, a híjole, ver, lo platicamos en el capítulo aquel de la vuelta, al mundo, ¿no? De Magallanes. Eh, Se tardaban meses en llegar, meses. meses, o sea, podían ser 6 meses, a veces más, depende cómo les iba en el mar. Entonces, imagínate cómo llegaba ese vino. Entonces, como era un Vinagre. problema eso, Cortés tuvo que tomar una medida drástica. Que hizo? En 1524, desde su ayuntamiento en Coyoacán, emite una ordenanza que obligaba a cada encomendero, que era este Ujú, español con tierras e indígenas a su cargo, a plantar 1,000 sarmientos por cada 100 ujú. indígenas que Sí. tuviera, ¿no? Eh, Ujú. y qué pasa? Que eso aseguraba el establecimiento de la vitis vinífera europea en tierras sí, ya Bueno, mexicanas, ¿no? de la Nueva España. La Nueva Bueno, todavía España. no le llamaban la Nueva España, pero Exactamente. pues todavía era como las Indias, ¿no? Que le Exacto. llamaban y todo esto, pero sí, claro, o sea, para él era sentar un precedente, ¿no? También. Yo creo que, a ver, Hernán Cortés tarde o temprano es una figura muy polémica, Muy, 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 muy muy, muy. polémica, porque tarde o temprano era un guerrero, o sea, él venía, era un soldado, ¿no? Él venía no me importa Conquistar. qué pase, yo vengo a conquistar. Y esa era, ni siquiera, o sea, era la orden cuando llegó a otras tierras, pero él decide llegar a México por Al su cuenta. costo Él que fuera, paga el sí. viaje, él con su dinero paga el viaje, lleva las naves y hasta lo platicamos, que las quema para que ya nadie se pueda regresar. Exacto, Quema sí. estas famosas naves y se queda ahí. Él venía con toda la idea ya
desde la orden inicial hasta su propia convicción de aquí voy a conquistar sí o sí. ¿Qué vio en México? Obviamente una riqueza impresionante, ¿no? Impresionante, por supuesto. Impresionante, como lo sigue siendo, pero bueno, en su momento imagínate cómo sería, ¿no? Y entonces él llega y lo señalan como el gran conquistador, aunque era un hombre chiquito y dicen que no rebasaba el 1.5 metros de estatura. Ya ves, siempre ponen, ¿te fijas cómo siempre ponen a los conquistadores chiquitos así como Napoleón, ¿no? Dicen que era chiquito y bla, bla, bla. Este, entonces, él sí venía con toda esta idea, pero era un hombre exageradamente Sí. católico, muy devoto y fue muy agresivo y muy intolerante a quienes consideraba paganos y estaba muy convencido de que ellos eran superiores moralmente. Entonces llegaron a acabar con todo lo que querían, aunque luego hubo una sincretización, ¿se le llama? Sincretismo, se le llama, que hicieron ya una mezcla de culturas, pero en un principio sí hubo matanzas y hubo guerras y hubo cosas muy fuertes, pero entre eso fue, obviamente, instituir todo el rollo del vino en la Nueva España, que después se le llamó Nueva España, pero en todo este nuevo mundo, ¿no? Más bien, que le llamaban Sí. ellos el nuevo mundo. Y fue súper importante esta decisión, o creció tanto la vitivinicultura en todo el territorio, que, por ejemplo, para 1531 Ujú, llega Carlos I de España y pues en este intercambio entre un lugar y otro, ordena enviar vides y ujú, olivos en todos los navíos españoles que partían a los nuevos puertos, ¿no? En especial ujú. aquellos que se dirigían al primer ayuntamiento americano que se estuvo en Veracruz, ¿no? Ok, Entonces, mientras la colonia española se comienza a extender por todo el territorio, pues también lo hace la siembra y el cultivo de la uva, ¿no? Entonces, en lo que se va ok. conquistando todo desde Veracruz, que llegan hasta la parte donde ahora es Ciudad de México, bueno, empieza a crecer. eh, Fue para 1568 que un personaje llamado Fray Pedro Espinadera, porque las vides estaban a cargo Frailes. de los frailes, ¿no? De las O sea, eran misiones jesuitas, ¿no? monásticas, ¿no? Fray Pedro de Espinadera y Francisco Cano se trasladan hacia la zona, se le llama zona de Patos y el Valle del Pirineo, el que ahorita es conocido como Valle de Parras. Ellos Ah, van, claro, claro, claro. ellos van en busca de oro, realmente, en medio de un desierto, y aunque no lo encontraron, sí se encontraron con un oasis, ¿no? Con manantiales de Mm, agua, con una gran ¿cómo decirlo? Con profusión, como con muchas vides silvestres, ¿no? Con mucha vida, ¿no? Y ahí fue cuando dijeron, de aquí somos y este es un buen lugar aquí. para plantar vides, ¿no? Sí, Entonces, claro, claro, claro. Aunque, sí, ajá. perdón. No, sí, No, sí, no, sí. dime, Ahorita te dime. digo otra. No, 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 síguele. Yo, fíjate que estaba leyendo, me encontré con un artículo y se me hizo muy interesante. De hecho, es un artículo, un ensayo como tal, se llama los inicios de la viticultura colonial y el consumo indígena del vino en la Nueva España del siglo XVI, Ajá, o sea, 1500, ¿no? Y trae, bueno, es muy extenso, pero ahí justo decían que, obviamente, como bien lo mencionas, Hernán Cortés obligó que toda la extensión de lo que sí, era el Nuevo Mundo de México, ahorita que sí, estamos hablando de México en especial, se plantara. Pero se encontraron con que en muy pocos lados se empezó a dar. Le batallaron muchísimo. Obviamente en el sur no se daba, en Parras fue en donde empezó a medio sí, darse, pero batallaron muchísimo porque decían, tenemos inviernos muy cortos y no tan fríos y veranos con mucha lluvia y el clima, la altura, la humedad, no sé qué, no sé qué. Entonces, que todas las situaciones del clima y demás no eran aptas para la viticultura. O sea, exacto. no podían, por más que intentaban y intentaban y intentaban, no se podía. Entonces sí fue muy, muy complicado para ellos lograr que se diera
pues gran viñedo, así como la vid, el olivo sí se dio y el trigo obviamente se dio muy bien. La vid era súper complicado y no podían. A ver, Sí para fue, sí fue. 1594, este grupo de jesuitas, Jerónimo Ramírez, Francisco de Arista, es de lo que se ha encontrado. Llegando a Valle de Parras, que encuentran estos manantiales y vides silvestres, es ahí donde establecen la misión de Santa María de las Parras, ¿no? Ujú, Y ujú. ahí es donde, al menos no se ha encontrado otro registro más antiguo, pero ahí es donde Ahí se empieza. produce el primer vino de la región, Ok, ok, en 1595. ok, En, digo, en el 94, perdón, ok. 1594, porque Bueno, un año menos. en 1595 llega el famoso Felipe II de España Ujú. y prohíbe la plantación de vides y productos o producción de vinos de la Nueva España por el problema que se empieza a hacer. ¿Por qué? Pues España era el gran productor de vino y que sacaba su vino y lo mandaba a la Nueva España y empezaron a dejar de vender. Entonces, como que en España dicen, oye, espérame, pues ya no me están comprando, ¿o qué onda? Es que la novedad es Fíjate el que nuevo mundo. y en este artículo que te digo que me encontré, que no dije quién lo escribe Antoine Duranton, así se llama, Los inicios de la viticultura colonial de la Nueva España. Ahí me llamó mucho la atención, habrá que investigarle muy bien. Les recordamos que nosotros no somos historiadores, por favor. No. Investigamos, que es otra cosa, pero ahí sí se nos van unas cosas, se nos van las cabras, échenos la mano y díganos que sí o que no. Pero en este artículo dice que, curiosamente, la prohibición, justo esta prohibición de Felipe II, era dirigida al virreinato de Perú. Mira, Porque en Perú, fíjate, está súper interesante. En México, como te digo, nomás no se podía, no se daba bien la uva, más allá de Parras, que luego viene obviamente San Lorenzo, bueno, todo esto, ¿no? Y luego se convierte en ay, se me fue el avión ahorita, ¿cómo se llama la bodega? Casa Madero. Casa Madero, sí, se me fue el avión. Ay, qué sonsa, te digo. Bueno, es que estoy pensando en la otra cosa. Después llega, ¿no? Bodega Don Lorenzo, San Lorenzo y bueno, todo esto. Más allá de Parras, en Aguascalientes se encontraron una y en varias, porque iban de la mano de las minas, lo que hemos dicho, ¿no? Que obviamente mientras iban los españoles descubriendo las minas, iban también sembrando vides, porque ahí se iban haciendo estos asentamientos. Bueno, pero se complicaban muchísimo y en Perú no. En Perú se empieza a dar perfecto la vid y empiezan a producir mucho vino. Y empiezan a mandar mucho vino también a lo que a lo que era la corona, a España, y dejan de mandar tanta plata. Y entonces, ahí también se hizo un conflicto de intereses en que obviamente España quería más plata que vino. Pues yo para qué quiero vino, ¿qué haces tú en Perú si aquí tengo? ¿No? Pero resulta que el vino que se estaba haciendo en Perú era muy bueno. Y en México, o sea, hay muy pocos documentos, según este escrito, según este autor, que no hay tantos documentos en que la prohibición venía a México, sino que venía a Perú y México la agarra. También por el hecho de que, pues como no producían tanto, no se podía hacer tanto vino, entonces la vida estaba muy complicada acá y agarran el pretexto de la prohibición para dejar de intentar batallar con la vid en México. Pero la prohibición era para Perú. Así establecido, era para Perú. Órale. Hay que investigar más. Yo se los dejo. En este escrito lo vi, los inicios de la vitivinicultura colonial y el consumo indígena del vino en la Nueva España del siglo XVI. Lo repito. Pero me llamó muchísimo la atención. Entonces, aquí es cuando, bueno, ya ahorita vamos más a toda esta relación de México y Perú con el vino, pero antes termina lo tuyo. No, pues es eso, o sea, prácticamente este desarrollo que fue frenado por Felipe y que pues prácticamente nos echó a perder Sí. pues al menos tener más tiempo produciendo vinos. Ujú. Ese sería como el único problema. Pero Eh, fíjate, y justo dice en este escrito, sería ilógico que prohibiera solo lo del vino y no la vid, el olivo y no el trigo.
¿por qué prohibiría solo el vino? Pues hay que ver qué tanto estaba impactando realmente en temas comerciales el hecho de O sea, en que, Perú sí, pero en México, no sé. no Ya sé, me dejó pensando ese escrito. está interesante. Digo que, Hay que a investigarle ver, más. el problema es que necesitaban estar generando demasiado vino con fin de abastecer, pues para la Eucaristía, ¿no? Y como era un Es que tema fíjate de que, evangelización, pues ahora sí que ujú, sacaron es que el sello. lo más grueso es que al final no solo se usó para Eucaristía, era el pretexto, pero lo usaban, obviamente, pues todo el español que se vino a vivir acá, y los indígenas también empezaron a consumir su vino. Consumían tanto el vino, que era el de España, o el vino de Castilla, que era de otro tipo de la uva esta silvestre, curiosamente, pero consumían los dos. Sí, y Entonces, ya nada más para cerrar este tema, pues ya más ujú. adelante, en el siglo XVII, llega uno de los personajes, yo creo que más importantes en la historia de la viticultura en México y Norteamérica, que es Fray Junípero Serra, Ah, uy, sí, que es, pues podemos decir que es el padre de los vinos de jesuita. California. Él en Ujú. 1749 comenzó a recorrer el país a pie desde que llegó al puerto de Veracruz y de ahí, vámonos, se fue hasta Ciudad de México, estuvo ahí como 9 años y de ahí se fue para arriba y estuvo en esto, lo que ahora es California, más del lado de Alta California que de Baja, pero bueno, recordemos que en ese Sí, tiempo pues no había esa no famosa había división, división. entonces Bueno, era en Santo esta zona Tomás, California. acuérdate que todo lo que son los viñedos de Santo Tomás empiezan por estos viñedos de los jesuitas, ¿no? Bueno, yo creo que la mayoría. Pero sí, sí fue muy importante. Fray Junípero Serra, de hecho, está en California, ahí muy cerquita de lo que viene siendo, no San Diego, más bien dicho por San Francisco, más cerca de San Francisco, está lo que es un templo, un Ajá. convento, y ahí está su tumba y todo. Y sí, está como para que lo vayas a visitar y demás, ahí en San Francisco. Bueno, en un pueblito cerquita ahí de San Francisco. Pero sí, sí fue súper. Y jesuita, y acuérdate que a los jesuitas luego los expulsaron de acá. Intereses políticos siempre. Uf. Pero bueno, uff, hablando de... Y luego, como te venía diciendo, este rollo de la plantación y los viñedos que sí se daban, que no se daban. A ver, como bien dices, o sea, el vino era el núcleo del proceso de la evangelización para los indígenas, ¿no? Hacia los indígenas. Todo esto era una justificación de, primero, los reyes católicos hacia este nuevo mundo para empezar a mandar su vino y obtener el vino de acá. Se daba, no se daba, ya eso es otro tema. Pero, obviamente, era como la forma de tener poder frente al indígena también. O sea, esta forma de evangelizar era yo vengo aquí contigo, tú eres el de mente más débil, yo soy el de mente más fuerte y te evangelizo y uso la religión, obviamente, para evangelizarte y el vino es parte de todo esto, ¿no? Claro, Pero, obviamente, todo esto que se usaba para usos religiosos, culturales, médicos, se empezó a usar para fines médicos también, hacen que el vino se convierta en una bebida súper necesaria y a un elevado precio. Entonces empiezan a pagar más por el vino de aquí que por el vino de allá. También. Eso es otro tema. Entonces, ahí empieza todo este rollo de empezar a plantar acá. Como no se da, empiezan a ver los de la Nueva España, ya se empieza a hacer estos virreinatos como tal, y la Nueva España empieza a fijarse que en Perú, porque realmente el vino como tal empieza más en Perú que en México, partner. ok. De hecho, ajá, los primeros indicios como vino ya bien definido y todo es en Perú, el virreinato de Perú, porque aparte ellos también tenían toda una, eh, ¿cómo se dice?, ruta de la plata que llegaba hasta México y ahí también iba y venía todo este vino. Pero el vino en Perú tenía mucho mejor calidad, como te digo, se dio mucho mejor en Perú que en México. Y entonces, al momento que México no produce tanto vino y los obligan a comprar el vino de España, primero, era más caro, segundo, venía, como bien dices, avinagrado, se tardaba muchísimo en llegar,
tenían ciertos impuestos para el vino que venía de fuera, y entonces empiezan a hacer todo una ruta de vino entre México y Perú, pero, ¿cómo se dice? Escondida, porque eso también empiezan a prohibirlo la corona en España, que no podían tener ¿cómo se dice? Comercio de vino entre virreinatos, Ok. porque obviamente no le convenía a la corona. Entonces empiezan a hacer todo esto por abajo del agua. ¿Cómo se le llama? Oh, clandestina, una Clandestino. ruta clandestina. Y entonces sí, porque mira, aquí te lo voy a leer. La corona española busca centralizar y controlar todo el comercio a través de la Casa de Contratación en Sevilla, España, prohibiendo en gran medida el comercio directo entre las diferentes colonias americanas para asegurar que las riquezas y mercancías pasaran por la península, o sea, por España. Acuérdate que antes era la península ibérica, ¿no? Y entonces empiezan a hacer todos estos comercios mediante las flotas. Una flota iba a Veracruz, a la Nueva España, otra iba a Portobelo, en Panamá, y desde ahí todos los productos se transportaban por tierra y mar hasta Perú. Pero en esa ruta se circulaba vino. Y entonces llegaba vino acá a México de parte de Perú. ¿Cómo ves? Entonces se hizo toda una ruta clandestina Es que, a porque ver, lo el prohibía la vino corona. en ese tiempo simbolizaba la conexión con la metrópoli española. O sea, quien tuviera vino Antes, tenía ajá. como que este puente directo con España, con la cultura europea, con las normas cristianas. Pues claro que iba a haber tensión comercial entre Obvio, todos. imagínate. Y aunque sí llega primero a México la vid, como bien lo dices, en Perú es donde se desarrolla Sí. más y más rápido. A eso me refería hace rato con lo que te decía. No quiero aquí hacer confusión. Pero sí, se hizo todo pues, ¿cómo se llama? Ir y venir del vino y en México pues compraban todo el vino de Perú porque sí estaba muy bueno. Y luego llegó el tiempo en que viene la prohibición y allá también se deja de hacer vino y por eso como nosotros pues tienen muy poca producción de Sí, muy vino, ¿no? poca. Pero sí hay que investigar muy bien todo eso de la prohibición, qué tanto fue directo a México o solo fue a Perú y nosotros la adaptamos o cómo estuvo, porque sí me llamó mucho la atención y me puse a ver la bibliografía en donde se había basado y, o sea, realmente investigó muchísimo. Entonces sí dije, ahí ya me llamó la atención esto de la prohibición de Felipe II. Pero bueno, ¿cómo ves? Lo que son, híjole, como que no se dan cuenta del peso que tiene una decisión en la Sí. historia. No, no, pues nos dio en la torre Ni, a mira, ni Perú y Perú a ni México, México. porque no, o sea, Argentina, Chile, pues como que no les llegó el memo, entonces siguieron, pero acá, pues obviamente, pues nos frenaron completamente, ¿no? Claro, Entonces sí, sí estuvo grueso. Obviamente, pues seguimos con nuestras bebidas como el tepache, el pulque y ellos con su pisco y sus aguardientes, pero sí, sí afectó, tarde o temprano. sí. ¿Cómo ves, partner? Pero bueno, A ver, después seguimos. seguimos. Después vienen, obviamente, ya cuando se funda bien, bien el virreinato como tal, viene un auge muy fuerte de consumo de vino en Nueva España, pero de vino obviamente que venía de España, porque aquí no teníamos todavía producción de vino como tal. Sí seguía habiendo mucho mezcal y pues, lo que después fue el tequila, que inicialmente era el mezcal, pulque, y algo de Parras de la Fuente, Coahuila, Zacatecas, Querétaro y Guanajuato, pero muy poco. Pero se empezaron a hacer unos banquetes que le llaman Ok. los banquetes virreinales de la Nueva España. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Sí estuvo impresionante. Que Obviamente, podemos dime. decir que fue ese tal vez un acierto, algo, digo, una Ujú. conquista nunca va a ser algo tan padre, pero podemos decir que hubo un intercambio cultural importante. Hablando de banquetes, Sí, te doy un dato rápido en tema por favor, sí. gastronómico.
Antes de la llegada de los españoles, la dieta de las culturas prehispánicas se basaba en platillos de maíz con chiles, hierbas. Ujú. Comúnmente utilizaban frijoles, jitomates, nopales, metían también vainilla, tomatillo, el aguacate, O la sea, no había guayaba, proteína animal papaya, como tal. zapote, mamey, piña, jícama. O sea, Ay, la qué riqueza que rico. conocemos de México, ¿o no? O de este lado, de América. Ujú. Los cacahuates, el achiote, el huitlacoche, el pavo. Bueno, que el pavo sí viene de acá. Que en una vez me acuerdo Sí, de un programa que el turkey. platicaste el turkey, claro. Ah, Y los sí, sí, sí. pescados, ¿no? Entonces, durante Sí, los sí. casi 300 años del virreinato de Nueva España, pues llegaron también una gran variedad de animales, como ahorita comentas de la proteína animal, El como cerdo, la vaca. Ujú. pues sí, viene el ganado, las gallinas, las cabras, las ovejas y los cerdos, que pudiera ser el cerdo, yo creo que Ahora es la la proteína que más contribución más, usamos. más grande, ¿no? Porque Ujú. todas sus partes se utilizan, porque pues la manteca de cerdo, Todo. por ejemplo, fue durante mucho tiempo en mucha región de México la grasa preferida para cocinar, por el sabor que Bueno, aportaba. Entonces se hizo esta dicen que es más fusión. sana la Sí, manteca que el aceite, sí, de claro. entrada. Ujú. Entonces, esta fusión de ambas cocinas hizo que creo que se detonara aquí una riqueza impresionante en tema gastronómico. Creo que también Deliciosa. ayudó a que se hicieran tan famosos estos banquetes. Pero ahora sí, continúa. Claro, no, 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 totalmente, o sea, perfecto tu comentario, partner, porque la verdad es que sí es cierto, o sea, esa sincretización, no sé cómo se le llama, esa mezcla de culturas, esa mezcla de cocinas, es lo que hace tan rica la cocina mexicana. Por algo es patrimonio mundial la cocina mexicana, ¿no? O sea, al estado que vayas, tienes un montón de platillos deliciosos, en el que yo sí creo que el puerco es el que más destaca en muchos. Este, pero es deliciosa. Y sí, estos banquetes, claro que eran ostentación total, ostentosos, riqueza. Y mira, curiosamente, el primer virrey que hubo en México de 1535 a 1550 fue Antonio de Mendoza. El virrey de Mendoza, cuando vas a Morelia, ¿no? Lo ves ahí, ves todo el rollo. Él llega a la Nueva España en 1535 y es el primer virrey oficial. Curiosamente, él no era tan asiduo de hacer estos grandes banquetes. No hay un banquete de él documentado como tal. Después de él, o sea, sí consumía vinos y todo, pero no era así como wow, el más fiestero, ¿no? O al menos como que llegó, yo creo que asustado, no sé. Entonces como que se fue al pasito. Pero sí hizo una recepción de los tlaxcaltecas nobles, que eran pues los que vivían antes aquí. Acuérdate que antes eran los tlaxcaltecas, los aztecas, ¿cómo se llamaban? Chichimecas, todos estos, ¿no? Entonces, tarde o temprano había que tener buena relación con estos indios o con los que eran los que vivían acá. Entonces, sí está documentado y pero no se mencionan vinos específicos como tal. Obviamente, seguramente hubo Jerez, hubo vino Exacto. de las Canarias, quizá, que Malvasía eran de los vinos que Canarias, más se traían. tintos de Rioja, de Ajá, Valdepeñas. Que digo, seguro, pero en ese entonces variaba no mucho había. la calidad de Málaga, los por tintos, por ejemplo, ejemplo, por el viaje, pero los había de vino Jerez llegaban canario, muy bien. Malvasía, como bien dices. Muy bien, el Jerez, que era el más importante, Tintos de Castilla, pero realmente él como tal no tuvo un banquete así muy especial. Pero sí hubo uno, que es el banquete de recepción del virrey, el conde de Revillagigedo. Ah, ¿Dónde salía eso de Revillagigedo? Yo me acuerdo, en El sí, Chavo muy del común, Ocho. ¿no? O sea, Sí, suena ¿no? mucho ese apellido, pero no sé. Revillagigedo. Sí, pero fíjate, ya fue hasta 1789. Aquí sí, es uno de los banquetes así como más especiales del momento. Dice, durante los últimos años del virreinato, los vinos que más se usaban era vinos de Jerez, obviamente, muy apreciados por su estabilidad durante el viaje. Como bien dices, pues tenían mucho azúcar. Sí. Había Jerez seco también, curiosamente, se servía Jerez seco y Jerez generoso. Había vino de Málaga, dulce natural,
se ofrecía como vino de postre y era muy popular entre las élites novohispanas. Y se consideraban también los vinos de Alicante, vinos robustos, tintos y de uva monastrell. Eran los vinos serios, apropiados para las mesas formales. Vino de Cataluña, generalmente de Garnacha. Llegaban desde Cádiz, por ejemplo, fíjate, desde Cataluña hasta Cádiz los mandaban y luego de aquí los traían para acá. Y eran muy usados para acompañar carnes y estofados. Y algo que también se traía, pero no tanto, era el vino canario, que era dulce, o bueno, de las Islas Canarias, la malvasía y aromático. Pero sí fue con todos estos platillos que bien dices, mucha paloma, muchas aves, mucho pescado, y sí estofados de venados y todos estos animales. Y se usaba mucho todos estos vinos. Dicen, entradas y pescados con vino blanco de Jerez. Carnes de caza y res con tinto de Alicante o tinto catalán. Fíjate, ya tenían sus maridajes. ¿Ya? Postres dulces y frutas con Málaga dulce o Malvasía canaria. Entonces, sí estaba, la verdad, muy interesante cómo iban haciendo los maridajes y esta, pues, mezcla, ¿no? De culturas, de comida, de costumbres. Estaba muy padre. Y invitaban, obviamente, a los importantes, tanto del lado español como del lado acá Claro. mexica, Era la, a la estas cenas y a famosa, estos banquetes. era la famosa élite novohispana, ¿no? Que había Ujú. virreyes, había altos clérigos, aristócratas, y sí, Sí, se ostentaba mucho el poder porque era una imitación de la corte de Madrid, por ejemplo. Se traía mucho esta idea de cómo era totalmente. allá, Hasta los lo vestidos. adaptaban aquí, obviamente entre esta cruza de culturas, ¿no? Claro, imagínate, pues de repente llegas con estos indios, digo, no quiero decirlo en forma despectiva, pero Sí, 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 pues, sí. les llamaban indios, ¿no? Llegas con estos mexicas o con estos tlaxcaltecas o whatever, y pues ellos estaban acostumbrados a vestir con sus ropas de como de manta, y llegas con estos vestidos con corsé o con estos zapatos, de entrada ponte zapatos, ¿no? Y acintúrate y ponte pantalón y dices, pues imagínate todo este cambio cultural, lo que fue para ellos. O sea, muchos sí lo adaptaron, pero muchos ha de haber sido muy difícil desde la vestimenta, Sí. ¿no? Les ha de haber estorbado todo. Imagínate esos tules y esas crinolinas y No, esos, no, digo, yo no, no. pensaba en las mujeres que traían sus vestidos así a gusto de lona, que se aireaban todo bien sabroso, y luego llénate de telas. Uf, qué calor, ¿no? O sea, porque obviamente los vestidos se usaban allá en España porque hace más frío, acá hacía más calor, entonces, ay no. Sí, sí ha de haber sido complicado el momento. Sí. Pero bueno, hubo muchos banquetes, hubo mucho este tipo de eventos, pero pues bueno, hay un ejemplo de cómo se manejaban estos banquetes virreinales, ¿no? Así ¿Cómo es. ves? Y siguiendo con la Sí, historia, con el virreinato, con ¿sí? el virreinato, pasamos a, pues dando un contexto histórico, pasamos con Maximiliano, ¿sí? No, partner, tú traes Sor Juana Inés de la Cruz. Ah, con Sor Juana, cierto. Es Cierto, antes, cierto, Sor es antes. Juana. A ver, Espérame. Antes de que vayamos con Sor Juana, se me olvidó que tenía aquí un artículo rápido, que hasta te dije, me encontré un artículo sí, muy, sí, 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 que sí, está sí. muy lindo la forma en la que describen los banquetes virreinales. Es un artículo, se llama Virreyes y Virreinas Golosas de la Nueva España, Ah, por José Luis Curiel, de hecho, dice. Pero dice, los festines del virrey, para que se imaginen un poquito, o sea, usen su imaginación, ¿no? Dice, bueno, primero empieza, en las cortes virreinales de la Nueva España se celebraban aparatosas ceremonias que ofrecían gustosos banquetes que revelaban el poder político y económico, la glotonería, los derroches y la altivez de sus convidantes, hasta las palabras, ¿no? Eran duraderos estos festejos y de mucha galanura, con algarabías y afluencia de gente honrada. Dice, los festines del virrey tenían lugar en salones decorados con lienzos, tapices y elegantes alfombras, previstas con mesas y sillas cubiertas por largos manteles con encajes bordados franceses, venecianos y flamencos. Imagínate cómo se vería. Obviamente era copia total de Europa, ¿no? Se añadían pañizuelos que fungían como cubremanteles y sábanos para limpiar las manos, o sea, las servilletas.
Sí. Sobre esto se colocaban finas vajillas de oro y plata talladas por orfebres que seguían el estilo decorativo español. Fíjate, esto me gustó. Cada banquete se realizaba siguiendo el real oficio de boca de Carlos I de España, por lo que la elaboración de los platillos requería un amplio sistema alimentario adecuado a las normas de cortesía de la casa reinante de Austria. Porque acuérdate que era Carlos V de Austria, primero de España, o al Sí. revés, ya se me fue el avión. Era ahora sí el imperio aquel austriaco, ¿no? Tan grande. Entonces, obviamente se seguían todas las reglas también que venían desde Austria. Luego, algo más rápido que me llamó mucho la atención. Aquí está. Comúnmente en las comilonas de los virreyes se daban exquisitos aperitivos como mazapanes, alcorzas, colaciones de confituras y frutas. Otros postres eran los membrillos, los pestillos, los morcorones y las rosquillas de alfajores, Oh, los huevitos de fatriquera y los jamoncillos de pepita. Todo esto es pues, lo que qué comemos ahora, delicia. ¿no? Los mazapanes, los alfajores. Y bueno, obviamente aquí habla más de la comida que del vino, pero me encantó, digo, el artículo es mucho más amplio. Se lo repito, está muy lindo. Virreyes y virreinas golosas de la Nueva España. Está muy bonito, léanlo, pero me encantó cómo describe todo pues algarabía. Dice, además del consumo de maíz, frijol, chile, calabaza, guajolotes, insectos y demás productos mesoamericanos, se sumaron la caña, el trigo, las hierbas mediterráneas, las alcaparras, aceitunas y aceites. Aquí venimos, obviamente, cerdo, oveja, cabra, pescados provenientes del Mar del Norte. O sea, todo lo que tú comentabas, ahí viene toda nuestra comida actual, ¿no? La Exacto. importancia de estos banquetes. Y aquí conecto la gastronomía o la comida con el siguiente punto y vamos a hablar de Sor Juana Inés. ¿Qué Uh, pasa? Cuando la Nueva España fue establecida, la gastronomía se reservó para los conventos, ¿no? Donde los ujú, indígenas servían como amas de llaves, como personal de cuidado, y fueron ellos quienes a través de las tradiciones orales, pues mantuvieron vivas las recetas y las técnicas ujú. durante más de un siglo. Uf, De hecho, el primer libro de recetas del que se tiene registro en México virreinal fue escrito ujú. por Sor Juana Inés de la Cruz. Claro. Au. A La ver, importancia, sí, 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 era. exactamente. ¿Cuál es su relación con el vino? Y doy rápido un contexto de Sor Juana. Sor Juana nace en 1651 en San Miguel, Nepantla, y desde niña pues Sí. mostró una como curiosidad insaciable por el conocimiento. Ingresa en la corte virreinal de la Ciudad de México, donde la virreina Leonor de Carreto fue su mecenas, ¿no? Ujú, Pues entra en 1669 al convento de San Jerónimo, y del que ella quería ser monja y donde ahí permanecería buena parte de su vida. Este ujú, paso al claustro, pues le permitió dedicarse al estudio, a la escritura, al conocimiento libre, y en ese tránsito entre la corte mundana, los círculos de la cultura ujú. novohispana y la vida monástica, queda el espacio para pensar cómo el vino, desde la cultura de la corte virreinal, o sea, cómo se vuelve un tema cultural, hasta el simbolismo, ¿no? Del Ujú. claustro, ¿no? O sea, vamos a hacer Ok, como una ok. especie de comparación, cómo veía ella el vino Ujú. comparado con su claustro. Este, Ok. a ver, ¿qué pasa? En el mundo barroco de Sor Juana Inés de la Cruz, el vino era omnipresente. Aunque Claro, lo estaba que hemos recluida en un platicado. convento, nunca estuvo aislada de la vida intelectual y cortesana. ¿Qué Ujú, pasaba? En la corte, por ejemplo, antes de tomar los hábitos y después, como protegida de los virreyes, los marqueses de la Laguna, Sor Juana asistió y escribió sobre los saraos y banquetes de palacio. ok. En sus loas y villancicos, este Ujú, texto que tiene, a menudo utiliza el vino como metáfora de la alegría y el favor divino, reflejando el ujú. ambiente festivo de la corte. Claro, También claro. en el convento, los conventos femeninos pues eran centros de alta gastronomía, lo que les platicaba ahorita. Ellos recibían donaciones, rentas,
las mejores materias primas. Y Ujú. además del vino de consagrar, que era indispensable, pues también les daban buenos vinos. El vino que principalmente era Jerez, eran vinos Ujú. dulces locales, pues era parte de la dieta de las monjas y se servía a los visitantes pues de alcurnia, ¿no? En el locutorio. Pues sí, los que eran sus mecenas. Exactamente. Eso es en la Claro. corte, eso es en el convento. Y ya como metáfora podemos ver que para Sor Juana, pues el vino también era la embriaguez divina del conocimiento. Era este Sí. lubricante de las tertulias intelectuales que ella misma organizaba, ¿no? Pues donde el Ajá. saber pues, se compartía con la misma fluidez pues, que un buen vino, ¿verdad? Es que para ella era muy importante el dar como a cada sentido su importancia, lo repito. Y entonces para ella el vino era parte de este despertar los sentidos también, Sí. ¿no? En sus escritos y todo, algo así deja ver. A ver, y su relevancia en aquel tiempo como una mujer muy metida en descubrir, Ujú. muy curiosa, muy apegada al conocimiento, a la búsqueda del conocimiento, pues sí fue revolucionario. Digo, Muy no estoy lista, diciendo que claro. tenga que ver o que sea por el vino, sino que tiene que ver, ¿no? Supongo. Ujú. No sé, digo, aquí digo, yo estuve más o menos leyendo y no habla mucho de qué tanto consumía Sor Juana Inés el No, vino, pero sí tarde o temprano lo dejó ver en sus escritos de una forma u otra, en sus villancicos, como bien dices, en sus poemas, como parte de esta, justo, o sea, la fiesta, las tertulias, la relación de unas personas con otras, era este lubricante social, que ella sí, también lo tomaba así, ¿no? Y era parte de, o sea, para alguien como Sor Juana, que pues obviamente toda su poesía era mucho más de la persona como tal, del desarrollo humano y del amor, mete el vino siempre en una parte o en otra, ¿no? Es muy sí, interesante cómo lo maneja. sí. El saber era como vino espiritual para Sor Juana, ¿no? Era como Ujú. un alimento del alma más que del cuerpo, o al menos así lo comparaba ella. Claro, Entonces sí, pues no ya, parece como que bebía, pero se infería mucho por el contexto en el que estaba, ¿no? claro, sí, sí, sí. Sí dice que, digo, más que nada, como bien comentas, eran pues sus libros de cocina, filosofías de cocina, le llamaba ella, y se enfoca más en los ingredientes, en los platillos, en el vasto conocimiento del uso de todos estos ingredientes, ahora sí que en los diferentes insumos, pero sí, tarde o temprano, mete el vino en esta nueva gastronomía novohispana barroca, así le llamaba ella, Sí. porque justo es el tiempo del barroco, ¿no? Entonces, sí, en varios de sus villancicos hay alusiones a ciertas cosas que luego muchos historiadores han interpretado como relación al vino. Sí, sí, yo creo que Varios simbolismos, ¿no? como conclusión de ella y el vino, pues, creo que su figura puede verse como un puente, ¿no? El vino no solamente es una Ujú. bebida, sino también es cultura, es reflexión, así como las obras de Sor Juana, ¿no? Sí, Vámonos sí, sí, sí. rápido, que Pues se nos bueno, va el tiempo. ese era nomás como un paréntesis cultural, porque sí se Así nos es. hizo interesante que Sí. alguien como Sor Juana tomara en cuenta al vino, ¿no? Entonces, bueno, tú traes otro de antes de Maximiliano de la independencia, partner. Así El tema es. de la independencia. Viene Ya te lo andabas brincando. Viene el tema de la independencia, este movimiento Sí, entre 1810 y 1821, que muy importante. reconfiguró la simbología del vino. El vino español, que es el que más Ujú. hemos venido platicando, especialmente el de Jerez, que era visto como la bebida del gachupín, ¿no? Del poder Ujú. realista, Era el invasor. el invasor. ¿Qué Ujú. pasa? Los insurgentes, aunque eran criollos y a menudo consumidores de vino, alzaron el pulque y el mezcal como bebidas nacionales en un gesto de Ok. rebeldía cultural. ¿Ven? Y regresar a los Ven nomás, orígenes, ¿no? sí, 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 está O súper sea, lo que interesante eso. empezamos platicando. Entonces Ajá, vemos cómo claro, actualmente el poder del tequila, del mezcal, ¿no? Digo, el claro. pulque Sí, también sigue, no tanto como estas bebidas, pero ve a nivel mundial cómo asocian el tequila con México, lo que el pudo mezcal, haber ajá. sido, ¿no?
Sí, claro. por esta acto de revolución, ¿no? ¿Qué pasa? De rebeldía, ajá. Tras la consumación de la independencia, los banquetes de celebración de la nueva élite, así como los ofrecidos por este Agustín de Iturbide, buscaron legitimarse adoptando el protocolo europeo. Ujú. Uno, ¿qué pasa? El comercio se abre y por primera vez los vinos franceses, los de Burdeos, Borgoña, la Champaña, comenzaron a Ujú. desplazar a los españoles como un símbolo Eso máximo está de cañón. Ajá. refinamiento. Así como antes Sí. se creía que el vino español era lo más fino, entra el tema de vino francés, que ya hasta después lo vemos muy claro con Porfirio Díaz. Claro, Dime. y déjame te digo, antes de que entrara el vino francés, pasa que durante toda esta guerra de independencia, obviamente el saqueo a las haciendas, a las capillas, a las iglesias, a los conventos, hace que se deje de producir lo poco que se producía en México de vino, se deja de producir. Entonces, cae totalmente la producción de vino mexicano durante la Sí, independencia y luego cuando empieza toda esta nueva institución de Agustín de Iturbide y demás, empieza a entrar el vino francés, sí. ¿no? Entonces, otra vez le vuelven a pegar al vino mexicano. Sí, sí, en estas fiestas patrias ya del siglo XIX, los sectores más acomodados utilizaban vinos importados, ¿no? O de calidad Ajá. para acompañar sus banquetes y ceremonias oficiales, ¿no? Ujú, Un ejemplo, como lo comenté ahorita, es el banquete organizado por Porfirio Díaz para el centenario de la independencia. ujú. Fíjate, consumieron vinos de Burdeos como el Mouton Rothschild de 1889, champañas y chardonnays de mucho prestigio, ¿no? Este consumo, Sí, que esto diferente. ya fue hasta Sí, 1900, sí, sí, que esto fue ya, el festejo de los 100 años de independencia. exactamente. Ahí ya te me adelantaste mucho, Sí, partner. no, nada más Pero era como sí, un sí, dato antes, ajá, para mostrar cómo la ajá, influencia de quitar a los vinos españoles por meter a los vinos franceses, pues lo vemos reflejado en Porfirio claro, Díaz, que sí, ya se traía sus Montón claro. Rothschild, o Rothschild, Ajá, siempre el me Mouton corriges en Rothschild, ese, ya, pero sí, es Rothschild. Bueno, Rothschild, los americanos dicen Rothschild, pero según Rothschild, tengo entendido es Rothschild. Y lo más curioso es que el que empieza a traer vino francés es Agustín de Iturbide. sí, Acuérdate que fue el primero que entra como un imperio. Entonces era el emperador Agustín de Iturbide y él hace que entre el vino francés a México. Él se proclama emperador en 1822 y obviamente tenían 11 años de guerra en México. Entonces, sí. después de esto, llega Agustín de Iturbide y la calma, supuestamente, viene un periodo de calma y hace estos banquetes muy, muy pomposos y obviamente empieza a traer estos vinos. El más famoso es el banquete de la coronación, que fue el 21 de julio de 1822, organizado en el Palacio Nacional, inspirado en ceremonias borbónicas y napoleónicas. Ahí, de entrada, ya vamos con los franceses otra vez. Sí. Bueno, borbónicas está entre España y Francia con Napoleón. Platos franceses y criollos, boulabent, patés, aves trufadas. Dulces conventuales mexicanos, pero también fuentes de frutas y chocolates finos, que esto ya obviamente es traído también de Europa. Eh, Aquí, aparte de la cocina francesa, también que empieza a entrar, entra el champán para el brindis, los vinos de Borgoña, el claret de Bordeaux y el sauterne de Bordeaux también para los postres. Entonces, imagínate ahí, pues España estaba infartado, ¿no? Aparte de que le quitan todo el poder, también la cosa de la exportación de vino. Entonces fue un golpe fuertísimo para España, hablando obviamente políticamente, pero en vino también ha de haber sido muy fuerte porque exportaban un buen de vino para Sí. acá. Entonces, sí estuvo, entonces, sí, sí cambia ahí el consumo de vino No, y en México culturalmente y el como impacto, sí, dime, exacto, el statement de Iturbide. exacto. ¿No? A ver, el nuevo emperador de México, mexicano, ya no quiero vinos tuyos, ahora voy a traer los vinos franceses. Para que Como veas quién dices, tiene aquí la sartén por el mango. termina la independencia, se liberan algunas restricciones coloniales
la vitivinicultura sí comienza a cobrar otro impulso. Y tú dices, pero ¿por qué sigue sin funcionar aquí en México? O sea, ¿qué pasa? Bueno, Parras seguía produciendo algo, Seguía, ¿eh? Parras es el seguía único produciendo. que nos salva. Parras Exactamente. es el único que nos salva un Pero tú poco. dices, ok, cambiamos los españoles por los franceses. Y luego, ¿cuál fue el problema con Sí. Iturbide? Que aunque el consumo de festivo de vino en contextos patrios, pues permanecía acotado solamente al ámbito de las élites y ceremonias Seguía siendo. oficiales. ¿Qué pasa? Ujú. En la esfera popular predominaban las bebidas tradicionales, las fermentadas, como el pulque. Seguía el pulque, claro. Entonces, pues sí, se seguían trayendo ya buenos vinos de Francia y todo, pero ya solamente se acortaba a la élite. Por eso acá abajo ya no se hizo una cultura vitivinícola. Hasta el Ok. día de hoy, pues que se está despertando. Pero Ajá. ven cómo, Pero híjole, fíjate, ¿cuánto dura? Que Agustín de Iturbide empieza en 1822 y pasan muchos sucesos y luego viene otro personaje, también ahora otra vez de fuera, invitado por los mexicanos, que es Maximiliano de Habsburgo. así es. Que al pobre, bueno, le prometieron las joyas de la corona y le prometieron que el pueblo mexicano estaba feliz por recibirlo y nada que ver, ¿verdad? Era un grupo muy chiquito, que el que lo recibe y el que lo quiere, pero bueno, no, realmente el pobre, bueno, llega a México en 1864, al 67, fueron 3 años. A mí lo que se me hace muy grueso es que en 3 años, Maximiliano de Habsburgo y Carlota dejaron una memoria muy fuerte. O sea, es bien curioso cómo la gente nos seguimos acordando tanto de ellos dos, ¿no? Sí. Con 3 años que estuvieron aquí. Insisto, a los pobres les prometieron mil cosas y bueno, no se les dio. Batallaron mucho, pero también venían con todo este mundo de lujo y pompa, porque Maximiliano era el hermano de el grandísimo emperador de Austria o el Imperio Austrohúngaro, Francisco José, aquel esposo de Sisi, ¿no? La Sí. famosísima Sisi, Francisco José, bueno, un gran emperador y gran estratega y gran político, y bueno, pero como hermano siempre era como la sombra, ¿no? De aquel gran rey político y demás. Entonces, cuando le prometen que en México va a ser alguien muy grande, pues ¿qué dijo? Yo me voy a México, pero claro, allá voy a ser alguien. Y pues sí, tarde o temprano sí fue alguien, ¿no? Muy poco tiempo, pero algo le tocó. Y llega, te digo, en 1864, y hay un escrito, me encontré, que es Las memorias de un secretario particular. Él estuvo, de hecho, se llama José Luis Blasio, vivió varios años al lado de este emperador, Maximiliano. Y fíjate, menciona, el Augusto soberano austriaco era un refinadísimo gastrónomo. Sus cocineros se esmeraban para no disgustarlo. Los platillos estaban preparados según la cocina francesa, pero con algunas modificaciones del arte culinario vienés, porque acuérdense que él era austriaco. Y pues bueno, Viena es la capital de Austria, ¿no? Los vinos que se servían en la mesa imperial eran de lo más exquisito. Durante el almuerzo se servía Jerez, Burdeos, Borgoña y vino de Hungría, como lo es el Tokay, yo supongo, ¿no? Y en la comida se servían los vinos del Rin y champaña, además de los anteriormente mencionados. Entonces, de entrada ya eran personas que estaban acostumbrados a tomar vino diario, ¿no? Sí. Entonces, traen toda esta cultura a México y empiezan a traer todo eh, cantidad de vino. Traían muchísimo vino a México, Maximiliano. Importaba y importaba y importaba vino. Así como telas y muchísimos tapices y vajillas y demás, ¿no? Por algo, Chapultepec, ahora cuando vamos a visitar el castillo de Chapultepec podemos ver tantas cosas, lo Sí. poco que dejó Benito Juárez, pero sí fue exagerado todo lo que importó, tanto que tenía su cava imperial de Chapultepec. Pero fíjate, hubo un suceso muy importante de Fernando del Paso. Él es un escritor mexicano que hizo un libro, Noticias del Imperio, que es muy famoso. Y él narra en un episodio, dice, hubo una batalla ocurrida en 1866 en Camargo, Tamaulipas, que involucra la pérdida de un cargamento, uno, de 40,000 botellas de vino francés, No. de Bordeaux,
destinados al castillo de Chapultepec. Lo paradójico de la situación es que las tropas imperialistas que resguardaban el vino llevaban 48 horas sin beber agua. Entonces, los pobres estaban deshidratados y obviamente fueron abatidos completamente bajo el ejército republicano. Entonces, solo ese cargamento eran 40,000 botellas. Entonces, imagínate, lo quise poner para hacer un contexto de cómo sería la cava de Maximiliano en No, 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 Chapultepec, no. ¿no? Y obviamente para él era pues poder, ¿no? O sea, todo esto que yo estoy trayendo de allá es que la gente aprenda, la gente conozca y que vean que esto es lo bueno y es lo que quiero que sepan que yo siendo emperador, quiero que la gente tome, ¿no? Y dice, la cava, se creó una cava exclusiva para la pareja imperial. Se almacenaban botellas importadas cuidadosamente. Se convirtió en un símbolo de deseo y para establecer una corte refinada y cosmopolita en México, porque obviamente, pues no eran solo ellos dos, tenían toda Claro. una corte, ¿no? De, oh sí, su majestad, lo que usted diga, su majestad. Tenían champán francés, probablemente Louis Roederer, Moet, Boeuf Clicquot, Sí. etcétera, Don Periñón. Tenían Tokay de Azú, de Hungría, que el Tokay Azú es el más dulce de todos los Tokays. Seguramente tenían de varios. Vinos blancos alemanes de Riesling, de gran calidad, vinos de la Borgoña y claretes franceses. Pero aquí pasa una cosa. Obviamente Benito Juárez no estaba contento con Maximiliano, acuérdate. Y hace hasta lo imposible por derrocarlo. Tanto que pues, lo manda a fusilar a los 3 años de estar aquí. El pobre, bueno, muere fusilado. Carlota estaba obviamente en Europa cuando fusilan a Maximiliano. Bueno, fue todo un drama, ¿no? Pero al momento que Benito Juárez se da cuenta que estaba esta cava, manda desechar, o sea, Juárez manda desechar todo lo que tuviera que ver con Maximiliano. Ahí No. va otro statement de quién es el chido, ¿no? O sea, Juárez, yo vengo, era obviamente como ahora escuchamos, el pueblo para todo el pueblo y el pueblo es lo mejor. Entonces, ¿cómo íbamos a permitir estas riquezas y este poder? Entonces, vamos a desechar todo lo que tuvo que ver con Maximiliano y sobre todo su cava de vinos. Uh, Entonces, statement de poder. Juárez busca desechar todos aquellos resabios materiales que recordaran el fallido imperio, porque sí, el pobre Maximiliano no logró mucho. Bueno, entró en educación, tuvo mucha injerencia en la educación, en la cuestión de, tengo entendido que también de los sindicatos y cosas así, o sea, sí tuvo algunas cosas que se quedaron gracias a él, pero no fue mucho. Despilfarraba mucho dinero, viajaba demasiado y la gente pues no estaba tan contenta con él al final. Pero bueno, Juárez y sus aliados emprendieron una campaña para deshacerse de los objetos de alto valor monetario y simbólico para la pareja, incluso alimentos y bebidas. Decidió que el único modo en el que podía dejar un mensaje claro en el que estableciera el estatus de México ante el panorama internacional era el fusilamiento del emperador, o sea, de Maximiliano. Después, al ser fusilado Maximiliano, los almacenes de comida y de bebidas, pues, de vinos, fueron subastados por el gobierno liberal de Benito Juárez a final de 1867 y fueron comprados por una cantidad de 22,836 pesos de aquel momento, no sé ahorita cuánto sea. Y eran alrededor, en ese momento, solamente se encontraron 7,612 botellas. Nada más, que fueron descorchadas por la élite que visitaba el local de quien lo compró, que se llamó, déjame te digo cómo se llama, el dueño del salón Wondrachek. No dice el nombre de la persona, era un extranjero y eran exquisitos vinos de Hungría. Dice, los vinos campañones de la Epicuria, Francia. Esto es un escrito de Ciro B. Ceballos, que era un cronista mexicano. Dice, vinos campañones de la Epicuria Francia de Napoleón III, exquisitos vinos de Hungría y Austria de los tiempos de Francisco José, o sea, el emperador de Austria, procedente de los danubianos viñedos, o sea, de Hungría, y la champaña rosada de las cavas del castillo de Schönbrunn de Viena. Entonces,
Estas Wow. botellas se las queda el dueño de Wondrachek, de acuerdo con Ceballos, el cronista. Y pues bueno, dicen que fue muy curioso que estos vinos sí los pusieron en subasta cuando todo lo demás simplemente lo saquearon. Y lo único que sí pusieron en subasta fue algo de alimentos y los vinos. Todo lo demás fue Está, saqueado, robado, regalado, se perdió, pero los vinos sí fueron subastados. O está sea, impresionante. David, Pues así, así el tema de Maximiliano. Y que de está ahí heavy, ¿no? pasamos, pues por eso ahí entra después Porfirio Díaz. Traes algo de él, Claro, bueno, después de Benito Juárez, claro. después de Sí, Benito. Porfirio Díaz, pues bueno, a ver, ustedes saben que Porfirio Díaz era amante de la cultura francesa. Gracias a él tenemos, El cine, el la verdad es que yo ferrocarril. sí, yo sí soy fan de Porfirio Díaz, aunque al final se alocó y sí fue pues 30 años en el poder, no fue cualquier cosa, pero yo sí soy fan de Porfirio Díaz. Trajo muchísimo desarrollo a Sí. México híjole, los edificios que tenemos ahorita en la Ciudad de México, hermosos, ¿no? Como lo es el Palacio de Bellas Artes. ¿Has ido al Palacio de Correos, a un costado de Bellas Artes? Sí, 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 Es sí, sí. precioso, Precioso, claro. precioso, precioso. Y si suben al tercer piso, creo que es tercero o cuarto, hay un museo de la Naval, porque de hecho es el Museo de la Naval, el Palacio Postal o Museo de la Naval. Está hermoso el edificio, el hemiciclo a Juárez, el Monumento a la Revolución, bueno, tanta cosa, ¿no? Sí, sí, sí trajo Y mucho. aparte, mucho, mucho, y desarrollo, el tren y más cosas. Entonces, yo sí soy pro Porfirio Díaz, por eso no lo quería dejar pasar en este capítulo de El vino y el poder en México, o bueno, pues sí, más que nada en México platicamos. Pues sí, él era muy afecto a hacer fiestas muy importantes, grandes fiestas. Invitaba obviamente a la clase alta de la época, a todos los fifís de la época, ahora sí aplica, a comer platillos franceses. El presidente estaba definitivamente obsesionado con la cultura de este país, ¿no? Y una de las fiestas que bien dijiste hace rato, fue este festejo del centenario de la independencia de México en 1910. Fíjate. Y despuesito le dieron crán y se Güey, lo mandaron a Francia, ¿no? Bueno, se fue él a Francia. Hasta la fecha está ya su tumba, que por cierto visité. Está ahí exiliado. su tumba, exiliado, y han pedido ya que se regrese acá, pero creo que no lo van a traer. Pero bueno, está ya su tumba y está llena de banderitas y todo. La verdad es que sí, hasta eso la respetan. Y bueno, hace esta gran fiesta como centenario de la independencia, poco antes justo de que estallara la revolución. Y entonces, a ver, el 23 de septiembre de 1910 invita a muchos miembros de la alta sociedad mexicana a un baile en el Palacio Nacional en honor al centenario, donde se sirvieron algunos de los mejores vinos de esta época, que incluso siguen siendo ahorita muy especiales, ¿no? Está, por ejemplo, champán, la GH Moon y Cordon Rouge, el Mouton Rothschild, como bien decías hace rato, de 1889, y un Chardonnay Chablis Mouton. Los tres diferentes tipos de vino muestran así como, wow, sí sé de vino, ¿no? O sea, voy a hacer así como que, para que la gente vea que sí sé de buen vino. Obviamente, hubo más vinos. Hubo platillos muy importantes. El chef encargado del banquete fue Sylvain Dumont, obviamente un francés, no podía tener a otro. Y sirvió melón glacé au clicot gauze, que eran unas perlas de melón servidas en champaña rosa, Ok. supongo de viuda de Clicquot, como entrada. Otros fueron un saumon du Rhin grillé a la Saint-Malo, que es un salmón en un vino del Rin, y con vino blanco, mostaza y anchoas. Y perfectamente fue con un Chardonnay Poulard à l'Ecart. Ese no lo sé pronunciar. Con un pollo marinado en leche en salsa de frambuesas. Entonces, obviamente, por ahí está, de hecho, la invitación. Existe el panfleto de la invitación a esta cena, en donde viene abajo todo lo que se dio. Está muy interesante, búsquenlo. La verdad es que está muy fácil, sale en esto. Pero sí, me encanta el pensar en cómo fue pues, tiempo de Porfirio Díaz y cómo él siempre quería que
la gente viera y conociera y probara lo bien o lo que se hacía bien en Francia, ¿no? Entonces, mucha gente lo criticó por eso, mucha gente decía que era malinchista, y bueno, pues obviamente está ahora en el cementerio de Montparnasse, pero tarde o temprano yo creo que sí fue alguien que dejó mucho legado en lo que hacemos y nos gusta ahora al mexicano como tal, en nuestras costumbres. Se hizo también otra fusión con esta cocina francesa, con estos vinos franceses, y pues bueno, tarde o temprano fue una forma de él decir, yo soy el mero mero y esto es lo que se consume, ¿no? Fue el Pues poder. creo que es una buena forma de cerrar este capítulo, demostrando cómo el vino sigue siendo un símbolo y una demostración de poder. Eh, Creo que sí, sí cerró bien el capítulo. Me gustó mucho como, ojo, no estamos diciendo si está bien o está mal, simplemente decimos que el vino como acto de poder está a lo largo de la historia. Ujú. En México no se diga. Y este fue un segundo capítulo con el que cerramos. Esperemos que les haya gustado. Que nos escriban también si faltaron algunas historias sobre vino y poder, que sabemos que sí. Hay muchas más, Muchas. la verdad es que sí, si nos vamos a más periodos en Europa simplemente, bueno, pues no acabamos. Vamos a ver si podemos sacar uno más, vamos buscándole, pero ahorita por lo pronto estos son dos capítulos que hicimos de Vino y Poder. La verdad es que nos llamó mucho la atención este tema y sí, no sé, a partir de ya el siglo XX, no tenemos del siglo XX, vamos buscando Ándale, ahora puede en ser. esta nueva época cómo ha sido simplemente en las coronaciones de Carlos III o de Elizabeth, ¿no? De la reina Elizabeth, la última, que se dio, o en otros reinados, o acá en México. Yo traté de buscar algo de Palacio Nacional en estos últimos 100 años y no hallé mucho, la verdad, pero pues vamos buscando. Seguramente habrá Hay que otro rascarle. tipo de Ha de poder. estar interesante qué tipo de bebidas sirven en estos cambios de gobierno, porque Ujú. son muy diferentes. Claro. Y aparte, acuérdate que el poder también ya ha cambiado de manos, el Bueno, quinto poder, ¿no? El famoso quinto exacto. poder también. Entonces, Habrá pues que ver. hay mucho de dónde rascar. Ya estaremos trayéndoles otro episodio. Déjenos investigar algo más y esperamos les haya gustado y les haya interesado tanto como a nosotros, porque la verdad es que nos encanta Pues tanto estar que metiéndonos. nos fuimos con los tiempos en ambos capítulos. Sí, como media, como hilo de media, partner, nos Ya fuimos, sé, pero bueno. valió la pena. Escríbanos, pónganos esto. Sí, valió la pena. La verdad es que seguimos aprendiendo, partner, porque yo Así cada es. vez que investigo todo esto seguimos aprendiendo. Insisto, no somos historiadores, investigamos, por eso les queremos luego, les mencionamos de dónde sacamos ciertas cosas, ciertos artículos, y pues bueno, escríbanos, díganos cómo les pareció estos programas y qué más les gustaría que platicáramos. Así es, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, Mari López Som. Edgar Fotosom, Y esto escríbanos es y Rewind. bye bye. Bye bye. Rewind.